acerca de lo que es eh, un ciclo contable pequeñito, ¿verdad? Para que ustedes entiendan la dinámica de lo que es propiamente la contabilidad con asientos o transacciones muy básicas que se utilizan en la mayoría de las empresas. Eh, si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que es el primer avance, ¿verdad? Me la hacen saber. Ahí les aclaro la duda. Ya a todos les hice llegar las notas. Eh, Voy a compartirles la pantalla. Ok. ¿La ven? Sí. Sí, profesor. Ok, perfecto. Cuando uno inicia un trabajo de un ciclo contable, ¿verdad? Lo primero que va a aparecer son las diferentes transacciones que las empresas hacen. Eh, Estas transacciones van a estar, digámoslo, ordenadas por fecha, que es lo lógico y lo más importante, ordenarlas por fecha para empezar a realizar su respectivo registro contable. Eh, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando estamos haciendo contabilidades es analizar lo que es la transacción, analizar qué es lo que me quieren decir o qué fue lo que hizo la empresa en el momento en que negoció o en el momento en que compró, qué sé yo, cualquier tipo de bien. Eh, Recuerden que en las empresas, al igual que en la vida de uno, nosotros compramos, nosotros vendemos, a veces intercambiamos cosas y todo ese tipo de movimientos también ocurren en las empresas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer cuando empiezo un ciclo contable es analizando qué fue lo que hizo la empresa. Para efectos de contabilidad es tener bien claro, ¿verdad? Que la mayoría de las transacciones que nosotros vayamos a hacer va a tener dos lados. Vamos a utilizar dos lados, uno que se llama el debe y el otro que se llama el haber. Mínimo, nosotros tenemos que utilizar dos cuentas contables. También tener claro que las cuentas contables no se llaman, eh, por ejemplo, que si yo estoy comprando un vehículo, no hay cuenta que se llama compra de vehículo. La cuenta simplemente se llama vehículos. Y si yo estoy haciendo esa transacción o esa compra de ese vehículo, si yo digo, bueno, la transacción se hizo de contado, significa que yo la estoy pagando en el momento en que hago la transacción. Pero si se dice que la empresa adquirió ese vehículo a crédito, significa que la empresa lo va a pagar a futuro. Y ese pago va a ser, digamos, si es a menos de un año, podríamos decir que es un documento por pagar a corto plazo. Si lo voy a pagar a más de un año, se va a generar un documento por pagar a largo plazo. Pero tener bien claro cuando se dice que la empresa pagó, significa que tomó el dinero o hizo la transferencia en el momento en que está adquiriendo o en el momento en que está pagando. De lo contrario, se genera, si se hizo a crédito, se va a generar una deuda que se va a cancelar a futuro. También van a ver, sobre todo en los activos no corrientes, a excepción de los terrenos, ¿verdad? Eh, Todas esas transacciones de activos no corrientes siempre van a generar lo que se llama un asiento. Recuerde que nosotros vamos a manejar lo que son los asientos explícitos y los asientos
implícitos. Los explícitos van a ser lo que nosotros comúnmente llamamos los asientos de diario, lo que genera las transacciones que hace la empresa. Pero vamos a tener lo que son los asientos implícitos o asientos de ajuste, que significan que al final del mes la compañía sí, la compañía va a tener que realizar un ajuste a esa transacción. Y todas las transacciones que se generan por adquisición de activos no corrientes siempre van a llevar un asiento implícito o un asiento de ajuste, que es el asiento correspondiente a la depreciación o al registro del gasto que se genera al final de cada mes por la utilización de ese activo. No así, no pasa con lo que son los terrenos, porque los terrenos lo que se le aplica es esos no se desgastan, ¿verdad? Más bien lo que adquieren es plusvalía, ¿verdad? Adquieren valor, ¿ok? Vamos a ver unas transacciones para ver cómo se van generando durante el mes. Por ejemplo, tenemos esta primera transacción en donde los socios van a crear una empresa y el dinero que ellos van a aportar lo van a depositar en una cuenta bancaria. Entonces, este primer asiento que dice que los socios aportan 50 millones de colones para el inicio de las operaciones. Entonces, este primer asiento sería de esta forma. ¿Ok? Posteriormente tenemos que hay un alquiler, ¿verdad? En este caso, el alquiler que va a pagar la compañía es un alquiler por 3 meses. Lo que significa es que la empresa, en este caso, va a pagar por adelantado el alquiler, ya sea de una oficina, de un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, no se genera el gasto. No hay un gasto todavía porque la empresa no ha empezado a la utilización. Cuando llega al final del mes, a este tipo de asiento, que se pagan cosas por adelantado, llevan un asiento implícito, un asiento de ajuste que se va a realizar al final de cada mes, ¿verdad? Cuando ya la empresa está haciendo el cierre contable, procedo a hacer los asientos de ajuste. Entonces, este asiento se plantearía de la siguiente forma. Alquiler pagado por adelantado contra la cuenta de bancos. Ve, es importante que ustedes noten que cada vez que dice se paga, ahí hay interviene lo que es la cuenta bancaria. O sea, hay un intercambio de algo por dinero. Entonces tengo que extraer pagar esa transacción. Perfecto. Tenemos aquí lo que es la compra de un equipo de cómputo. Vean, cuando yo adquiero un activo no corriente, como por ejemplo equipo de cómputo, vehículos, qué sé yo, mobiliario de oficina, maquinaria, etcétera, etcétera, en la información del asiento siempre va a llevar un dato que es cómo se va a depreciar o cómo se va a registrar el gasto del uso de ese bien. Le van a indicar la vida útil de ese activo y le van a indicar lo que es el monto correspondiente al valor de desecho. Perfecto. Entonces, para efectos de registro, yo lo que voy a registrar es el monto o el valor del activo. No voy a registrar depreciaciones ni nada por el estilo. Eso se hace al final de cada mes, que son los llamados asientos de ajuste. Entonces, en este caso, dice que este equipo de cómputo se compró a crédito. Y lo que significa es que la empresa lo adquiere, pero lo va a pagar a futuro. Entonces, el asiento correspondiente sería
sería equipo de cómputo contra cuentas por pagar. Ven, entonces en este caso yo lo que registro es el valor del activo, no el monto a depreciar, ni hago tampoco el asiento de ajuste por depreciación. Esto se hace hasta el final del mes. Los asientos implícitos se hacen al final de cada mes. Tenemos en donde la empresa adquiere un seguro contra riesgos laborales que va a cubrir 6 meses. Entonces el asiento respectivo va a llamarse seguro pagado por adelantado contra la cuenta de bancos. Esta cuenta de bancos, algunos la utilizan como cuenta de efectivo. Lo importante aquí es, uh, lo importante aquí es que si yo empiezo a utilizar cuenta de bancos, debo de seguir con esa misma cuenta durante toda los registros contables. Si utilizo efectivo, utilizo esa cuenta hasta el final, ¿verdad? No hacer una cuenta de efectivo y después una cuenta de banco, no, sino utilizar la misma cuenta durante todos los registros. Tenemos otra transacción en donde la empresa está brindando servicios contables al contado. Esto al contado significa que se lo están pagando inmediatamente. Entonces el asiento respectivo sería bancos contra la cuenta ingresos por servicios. Podríamos llamar la cuenta ingresos por servicios contables, ingresos por servicios turísticos, ingresos por servicios de mantenimiento, etcétera. Tenemos la otra transacción en donde la empresa realiza el pago de los salarios. Ok, tenemos aquí gastos por salarios contra la cuenta de bancos. Es importante, ¿verdad? Que tener siempre presente que cuando dice se paga, se paga, ahí es que la empresa toma el dinero y se lo traslada, ya sea que está pagando salarios o está comprando algún activo, está realizando alguna transacción en el acto, entonces se paga. Tener cuidado porque cuando nosotros leemos el encabezado de la transacción, ver, notar si es a crédito o si es de contado. Ese es el cuidado que hay que tener, porque a veces nos confundimos con ese tipo de transacciones. Tenemos esta otra transacción en donde la empresa está comprando suministros de oficina por 75,000 colones para uso en el mes a crédito. Que cuando se da este tipo de transacción, eh, yo lo que utilizo es una cuenta de gastos por suministros. ¿Por qué utilizo esta cuenta? Porque solo van a ser utilizados en un mes. Si yo utilizara estos suministros, por ejemplo, para 2, 3, 4 meses, la cuenta que yo utilizaría sería suministros de oficina. Y posteriormente yo le voy a hacer el asiento de ajuste al final del mes por la cantidad que se consumió. Pero en este caso es por un mes, entonces lo mando directamente a una cuenta de gastos. Igual pasa con este otro asiento en donde la empresa paga publicidad para promocionar el negocio por 50,000 colones al contado. Entonces aquí igual yo utilizo la cuenta gastos por publicidad porque van a ser consumidos en el mismo mes. Si yo la publicidad la pago para 3, 4, 5 meses, ahí la cuenta que utilizaría sería publicidad pagada por adelantado y posteriormente yo haría el respectivo asiento de ajuste. Tenemos, vamos a ver si hay, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, nada más me lo hace saber, ¿verdad? Para evacuarle la duda en el momento. Tenemos este otro movimiento contable
en donde la empresa está brindando servicios por 550,000. Pero estos servicios no fueron al contado, sino que estos servicios se los van a pagar en el mes de diciembre. Entonces, el asiento sería cuentas por cobrar contra ingresos por servicios. En lo que es no sé si usted, bueno, sí, en el trabajo de investigación hubo un movimiento en donde a la empresa le pagan por adelantado el servicio para brindarlo en el mes de diciembre. En ese caso, el servicio no se considera como un ingreso todavía, sino que lo consideramos como un ingreso eh, cobrado por adelantado. Todavía no es un ingreso. ¿Cuándo va a constituirse un ingreso? Cuando la empresa lo brinde. Y ese servicio se va en el ejemplo, en el trabajo de investigación, el servicio se va a brindar hasta diciembre. Entonces, todavía no se considera como un ingreso. En este caso, es lo contrario. En este caso, la empresa brindó el servicio, pero se lo van a pagar hasta el mes de diciembre. Entonces, aquí sí se considera una cuenta por cobrar. Y una cuenta por cobrar se genera únicamente cuando la empresa vende o brinda el servicio y se lo van a pagar a futuro. Porque hubo unos casos en donde me pusieron que se generaba una cuenta por cobrar, pero no se genera cuenta por cobrar. Ahí es un ingreso cobrado por adelantado. Tenemos aquí lo que es el pago de servicios públicos. Digamos que los servicios públicos son servicios de electricidad, servicios de telefonía, servicios de internet, etcétera. Entonces tenemos gastos por servicios públicos contra la cuenta de bancos. En este otro movimiento contable estamos adquiriendo también lo que es la compra de un activo no corriente, que es mobiliario de oficina. Dice que lo compra por 800,000 colones al contado. Me da la información de la vida útil, que es a 3 años, y un valor de rescate de 25,000 colones, y que la empresa utiliza el método de depreciación línea recta. Entonces, el asiento, en este caso sería una compra de contado. La anterior compra fue a crédito, en este caso es al contado. Entonces registro el mobiliario de oficina contra la cuenta de bancos. Eh, Algo muy importante que tienen que tener presente que a veces uno dice, pero ¿cómo se llama este activo? ¿Cómo le pongo? ¿Cuál nombre lleva? Simple y sencillamente es, si usted compró un terreno, la cuenta se va a llamar terrenos. Si compró un edificio, la cuenta se va a llamar edificios. Y si compró un mobiliario, en este caso de oficina, la cuenta se llama mobiliario de oficina. Tampoco hay que eh, ponerle mucho pensamiento para ver cómo se va a llamar la cuenta. Sí es importante que la cuenta no se va a llamar compra de mobiliario. No se va a llamar así. Se llama simplemente mobiliario de oficina. Tenemos aquí otra prestación de servicios, ¿verdad? Contables al contado, y tenemos bancos contra la cuenta de ingresos por servicios. Tenemos el pago de la planilla. La planilla es lo que es el pago de los salarios, ¿verdad? De la segunda quincena. Y este sería el respectivo asiento, gasto por salarios contra la cuenta bancos. Vean que aquí me está indicando que se está pagando. Se está pagando. Entonces, al utilizar la palabra pagar, significa que la empresa está sacando el dinero para realizar la transacción. ¿Ok? Esta, digamos, que son las transacciones más básicas.
más básicas que se utilizan en las empresas. Hay cualquier cantidad de transacciones, ¿verdad? De tener presente eso, pero estas son como las más básicas. Muy bien. Una vez que ya yo tengo registrados los asientos explícitos, ¿verdad? Procedo a lo que llamamos nosotros la mayorización de las cuentas. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que yo voy a agrupar los movimientos contables. Los movimientos que yo hice en el mes los voy a ir agrupando. ¿Por qué? Porque van a haber cuentas, como por ejemplo la cuenta de bancos, que yo la utilicé varias veces. Y en este momento, por ejemplo, no sé cuánto tiene de saldo la cuenta, de cuánto puedo disponer de dinero. Entonces, lo que yo voy a hacer es una mayorización o un agrupamiento de los diferentes movimientos contables. Ok, entonces eso se llama mayorización. Entonces vamos a pasar a lo que es la mayorización de todos estos movimientos o todos estos asientos de diarios que hice. Aquí tenemos. Y eh, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando yo mayorizo las cuentas, porque a veces si yo hice la anotación en el debe, voy a hacerlo, puedo hacer que yo lo registre en el haber. Perfecto. Entonces vamos a empezar a mayorizar la cuenta de bancos. Entonces tenemos la cuenta de bancos y vamos a mayorizar este primer movimiento contable del 1 de noviembre. Entonces tenemos un movimiento que yo hice aquí por 50 millones de colones. Entonces lo voy a mayorizar aquí. Entonces lo mayorizo, hago la anotación respectiva, 50 millones de colones. De igual forma, con este movimiento yo hice otro, que fue el de la cuenta capital social, que es el aporte que realizan los socios. Entonces, vean que aquí yo lo hice en el debe, en el asiento de diario, yo lo anoté en el debe. Aquí, en la mayorización, yo utilizo igual el debe y el haber, el lado de las cuentas, debe y el haber. Perfecto. Entonces, ahora voy a mayorizar la cuenta de capital social. Ven, entonces aquí ya se generó el movimiento contable. Entonces tenemos el debe, 50 millones de la cuenta bancos, y tenemos el haber, 50 millones en la cuenta capital social. Entonces aquí yo voy a empezar a mayorizar cada una de las cuentas. En los trabajos que me presentaron, eh, algunos tenían problemitas porque mayorizaban de un lado que no era, o si era del debe y lo ponían en el haber, entonces las cuentas no les cerraban. Me han hecho varias consultas al respecto. Entonces, tener ese cuidado que si aquí en los asientos de diario yo los puse en el debe, entonces aquí tengo que ponerlos también igual, exactamente igual. Simplemente que estos son los asientos de diario y esta es la mayorización. Entonces yo voy a mayorizar la cuenta de bancos con todos los movimientos que hice al debe y perdón, al debe y al haber de la cuenta de bancos. Entonces procedo a la mayorización de esta cuenta de todos los movimientos contables que hice. ¿Ven? Aquí está todos los movimientos que se le hizo a esta cuenta, donde tengo todos los movimientos del debe y tengo todos los movimientos del haber. Aquí es importante que poner una referencia, que es el número del asiento. Por aquello de que yo tenga algún problema, decir, bueno, voy a ir a revisar de dónde vienen estos, por ejemplo, estos 350,000 colones de la cuenta, bancos. Entonces me dice que yo lo hice en el asiento 6. Vamos a verificar si es cierto. El asiento 6, vamos a ver, 5, 6, aquí está. ¿Ve? 350,000. Por eso es importante que cuando yo mayorice, yo le haga ese movimiento contable. Esa anotación, ¿verdad? De ponerle el numerito como referencia. Muy bien, entonces vamos a ir, una vez, una vez que yo tengo la cuenta de bancos mayorizada o cualquier otra cuenta, procedo a
sacar el saldo de la cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, que como es una cuenta de activo, recordar que los activos aumentan del lado del debe y yo los voy a disminuir del lado del haber. Entonces procedo a hacer la suma respectiva. Entonces tenemos que del lado del debe tenemos 50.890.000 colones y que yo gasté 2.295.000 colones. Entonces yo tengo que sacar un saldo de esta cuenta. ¿Cuánto es lo que me queda para seguir trabajando? Entonces, ¿qué es lo que hago? Al monto mayor que está en el debe, le resto el monto menor que está en el haber. Y esto me indica que la cuenta tiene un saldo de 48 millones. O sea, todavía dispongo de dinero para seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, y así procedo con todas las cuentas que yo utilicé en los asientos de diario. Entonces tenemos aquí la cuenta de capital social que solo tuvo un movimiento en el mes. Entonces procedo a sacarle el saldo. Sería el saldo. El saldo. Seguimos mayorizando, ¿verdad? Muy importante que cuando yo vaya mayorizando, vaya poniéndoles un check, ¿verdad? A los movimientos que yo voy trasladando a la mayorización. Esto con el propósito de no, entonces le puedo poner una X, le puedo indicar, ¿verdad? Cualquier situación, vamos a ver. Entonces ya con esto me voy guiando de que ya este movimiento, pues ya lo trasladé a la mayorización respectiva. Sigo mayorizando. Ok, entonces aquí tengo la cuenta de alquiler pagado por adelantado. 450.000. Eso se hizo en el movimiento número 2. Ven, alquiler pagado por adelantado, 450.000 y lo pagué de contado. Aquí está, bueno, la cuenta de banco lo disminuí. Sigo mayorizando. El equipo de cómputo. Dice que el equipo de cómputo tiene un saldo de 2.750.000 colones. Entonces, como solo tuvo un movimiento, lo puedo puedo totalizar de una vez. Sigo con esta otra cuenta. Las cuentas por pagar, que hubo 2 movimientos que se hicieron. Uno el día 3 y uno el día 7. Ok. Totalizo la cuenta. Continúo. El seguro pagado por adelantado también. Tuvo un movimiento por 180.000 colones. Ajá. Vean que si yo utilizo Excel para realizar este trabajo, yo nada más lo que hago es irme al movimiento contable que hice y jalo la información. Es muy práctico el utilizar el Excel para este tipo de trabajos. Seguimos aquí. Ingresos por servicios. Dice que esta cuenta tuvo 3 movimientos. Uno el día 5, el día 9 y otro el día 12. Seguimos mayorizando. Gastos por salarios. 700.000. Gastos por suministros. 75.000. Gastos por publicidad. Vean que cada uno de estos asientos, esas mayorizaciones tienen su referencia de en cuál movimiento contable yo lo generé. Eso es muy importante. Perfecto. Cuentas por cobrar, tuvo un movimiento el día 9 por 550.000.
Ven que esto es algo nada más de tener un poquito de cuidado. Gastos por servicios públicos, mobiliario de oficina, 800. Entonces esta cuenta no tuvo más movimiento contable, entonces la puedo mayorizar. Igual esta de cuentas por cobrar. Tenemos el gasto por alquiler. No, esto ya sería un asiento de ajuste, que eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Ok, esta otra sería, vamos a ver. Ok, no. Una vez que ya yo tengo registrado, ¿verdad? En este primer paso, que es la mayorización de los asientos de diario, de todo esto. Ok, ven, ya mayoricé todos los asientos de diario. Aquí están. Entonces, yo lo que procedo a hacer es lo que se llama una balanza, que se llama la balanza de comprobación eh, sin ajustar, sin aplicarle los asientos implícitos. El primer avance consistió en hacer los asientos de diario, la introducción y la portada. En este segundo avance que ustedes van a hacer, va a partir de esta mayorización que yo hice, los de asientos de diario. A partir de ahí vamos a hacer para lo que es el segundo avance. Ok, una vez que yo mayorizo esto, procedo a hacer la balanza de comprobación sin ajustar. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy, primero que todo, a colocar las cuentas que yo utilicé en la mayorización. Aquí tengo todas las cuentas que yo utilicé. Utilicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Utilicé 13 cuentas contables. Y lo que voy a hacer es trasladar el saldo. Por ejemplo, en la cuenta de bancos, si el saldo ustedes ven en la mayorización, la cuenta de bancos, el saldo quedó en el debe. De igual forma, tengo que trasladarlo al debe. Entonces voy trasladando los saldos de cada una de estas cuentas. Vean que yo nada más lo que hago es trasladar saldos. Todas estas cuentas, los activos, ustedes ven, todas quedaron con el saldo en el debe. Los pasivos y el patrimonio quedaron con el saldo en el haber. Y los ingresos, saldo en el haber, y los gastos con el saldo en el debe. ¿Ok? Profe. Entonces, una vez que yo monto lo que es la balanza, procedo a realizar la sumatoria. ¿Ok? Está la sumatoria y me tiene que dar exactamente lo mismo. Perfecto. Ok. Voy preguntando. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Yo tengo un, Sí, dígame. este, en el segundo avance dice que hay que empezar con la balanza de comprobación sin ajustar, pero ¿cómo haríamos eso si la mayorización se hace hasta el tercer avance? ¿O se puede hacer la mayorización No, sin el... ustedes, en este caso es importante que ustedes cada vez que hacen los asientos, ¿verdad? Ustedes van trabajando la mayorización, Ok. van trabajándola para ir conociendo, para poder construir o para poder elaborar las diferentes balanzas. Al final, en el tercer avance, es cuando ustedes me tienen que presentar ya la mayorización completa, los Ok. asientos de diario, los asientos con los asientos de ajuste y con los asientos de cierre. Pero la mayorización ustedes tienen que irlas haciendo cada vez que ustedes hacen asientos, porque se necesita hacerla para ir conociendo los saldos de las cuentas, pero ustedes me la presentan hasta el final, Ok. Ok, como sí, un, como como un irla todo. haciendo y ya al final se le envía.
Es correcto. Ya cuando ya ustedes hicieron todo el cierre, es cuando ustedes la envían. Pero si la necesitan ir haciéndolas cada vez que hacen asientos de diario porque les van pidiendo, en el trabajo les van pidiendo balanzas. Por ejemplo, en este segundo avance tienen que presentar la balanza de comprobación sin ajustar. Entonces tienen que hacer la mayorización. Ujú. Después vienen los asientos de ajuste y les piden otra balanza. Entonces es necesario que ustedes vayan haciéndolo para que al final, en el tercer avance, me la presenten toda completa la mayorización. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo Sí. una consulta respecto al segundo avance Sí. también. Bueno, ahí la puse en el chat, pero no sé si la vio. En este segundo avance hacemos un documento nuevo con lo que solicita únicamente o ponemos el avance 2 como en el mismo avance 1, lo unimos. Pueden darle continuidad al avance uno, porque si ustedes ven, esto es algo continuo. Ustedes necesitan la información del primer avance para poder hacer el segundo. Pero ya el primer avance, ya yo lo tengo calificado y yo tengo la información. Ustedes pueden darle continuidad al trabajo con el avance uno, pero si desean solo mandar el avance 2 no hay ningún problema. El asunto es que sí lo tengan ustedes continuos para que ustedes vean la secuencia de cómo se hace, cómo se realiza una contabilidad. ¿De acuerdo? Y digamos, si tuvimos errores, los podemos corregir o lo mandamos así. No, no, yo el primer avance yo no lo voy a revisar ya, porque ya está revisado, Ajá, ajá. pero sí es importante que yo a ustedes les hice las observaciones y de hecho les mandé la solución de ese primer avance. Ujú. El asunto es que si no tuvieron el 10 completo, entonces no significa que el trabajo lo hicieron bien. Pero si no, verifiquen porque yo les marqué con amarillo dónde se encuentra el problema o el errorcito que se dio. Entonces, Ok, lo corrigen porque de esa información del primer avance sale el segundo avance. Entonces, es importante que se haya corregido para poder ok, avanzar. está bien, perfecto. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. entonces, ¿en este no se solicita introducción o sí le hacemos introducción? No. La introducción se presenta solo en el primer avance Ah, ok. y las conclusiones se presentan en el tercer avance. Esto es una secuencia. El segundo avance es meramente seguir la continuidad del primero. Ah, bueno, es que me queda esa duda, como son procesos contables diferentes, entonces no sabía si había que hacer introducción. No. O sea, con la primera introducción está bien. Ah, ¿Alguna bueno, otra perfecto. Muchas consulta? gracias. Con mucho Otra, gusto. sí, profesor. Dígame. Ya me dio la pregunta, era. En los asientos de ajuste, yo sé que no ha llegado, pero quería saber si se hace como en el ejemplo del libro, que vienen como todos con título, que dice como asiento de ajuste por depreciación, como que si cada uno lleva título o no es necesario. No. Yo ahorita vamos a ver lo que son los ajustes. Ustedes no tienen que hacer ningún cálculo. El cálculo ya está hecho al final del trabajo. Ustedes ven ahí, se les indica el monto que tienen que ajustar y qué tipo de ajuste es el que tienen que hacer. Ahí se les indica. Y se hace, vamos a ver ahora cómo se realizan para que no tengan mayor problema. Sí, eso le iba a decir porque si ya está hecho, digamos, el resultado ya está hecho abajo, ¿cómo se pondría si ya está hecho, por decirlo así? No. A ustedes se les da el monto que tienen que hacer, Ah, ok, por el que sí, tienen que sí. hacer el ajuste. Ajá. Y eso hay que hacerle otra cosa. Este, vamos a verlos. Ok, Vamos ok. a verlos. Vamos a ver cómo se realizan los asientos de ajuste. Voy a compartirles. Ok, aquí está. Ok. Una vez que
yo haya, dame un segundo. Ok. Ok, una vez que ya yo tengo la balanza de comprobación sin ajustar, voy a proceder a hacer los respectivos ajustes. Como les dije, a ustedes se les da los respectivos montos que deben de ajustar. Aquí está, vamos a verlos. Ok. Ya tenemos los asientos de diario y procedemos a hacer los ajustes. ¿Cuáles son esos asientos de ajuste que tengo que hacer? Van a ser sobre aquellas transacciones en las cuales yo adquirí algo para utilizarlo a futuro, como por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo el gasto por depreciación del mes del equipo de cómputo. Entonces, las cuentas que yo voy a utilizar van a ser las siguientes. Ah, perdón, este es del alquiler. Este es, perdón. Vamos a trasladar. Vamos a trasladar. Okay. En el trabajito, ustedes les dicen cuánto es el gasto si hubo alquiler pagado por adelantado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Registro el gasto por alquiler y rebajo ese monto de la cuenta de alquiler pagado por adelantado. Tenemos la depreciación del mobiliario de equipo en este trabajo. Ok. Ok. También tengo que cambiar. Vean que cuando nosotros utilizamos el Excel, si yo me equivoco, puedo pues hacer los cambios respectivos. En el librito, en la guía, el libro del ciclo contable, proceso contable, hay un apartado en donde a ustedes les explican cómo se saca la depreciación, cuál es el método para poderlo realizar. En la tutoría pasada nosotros lo explicamos un poquito. Ok, tenemos el gasto por depreciación del equipo de cómputo. Vean que el monto es el mismo, es el que yo se les pongo al final del trabajo. No tengo que hacer los cálculos. Si alguno me interesaría cómo hacer el cálculo, lo pueden ver en un capítulo que tiene el libro. Tenemos la depreciación de mobiliario equipo de oficina por 21,000. Ok. Obviamente que estos ajustes se van haciendo, se van llevando por aparte, ¿verdad? Para que al final del mes, ustedes notan, estos ajustes se hacen con fecha 30. O sea, yo no estos ajustes no los hago cuando adquiero, qué sé yo, el alquiler o el seguro o el equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque todavía no los he empezado a utilizar. Por eso es que se hacen al final del mes. Tenemos el gasto por seguros, la porción que corresponde al mes. Ven, son 4 asientos de ajuste. Aquí ajustamos el gasto por el alquiler, porque si nosotros nos vamos al primer asiento, cuando yo adquirí eso, dice que el alquiler yo lo hice por 3 meses. Entonces esto significa que yo tomo 450,000 y lo divido entre 3, significa que se va a consumir 150,000 colones por mes. ¿Ven? Entonces el gasto por depreciación también hay 56,000 por mes. Y equipo de cómputo también. Mobiliario y el gasto por seguros. Perfecto. Ok. Una vez
que ya yo realicé los asientos de ajuste, me voy a la mayorización. Y sobre esta misma mayorización, yo no tengo que hacer otra mayorización para no tener cuentas por todo lado. Voy a aplicar los asientos de ajuste sobre esta misma mayorización. Entonces, yo ajusté el alquiler, ¿verdad? Por 150,000 colones. Entonces, el pago del alquiler fue por 450,000. Al final del mes, yo ajusté 150,000, entonces procedo a sacar el nuevo saldo. 300,000. ¿Ven? Y de igual forma, yo le pongo el número de referencia de dónde salió ese movimiento contable. Tenemos aquí el seguro pagado por adelantado, también lo ajusté por 30,000 y procedo a sacar el nuevo saldo. Ok. Ajusté. ¿Cuál otro fue? Vamos a ver. Ok, aquí. El gasto por alquiler que realicé. Ok. También el gasto por depreciación. Todo esto yo lo utilizo de los asientos de ajuste, ¿verdad? Para que no tengan complicación. Contra la depreciación acumulada de equipo de cómputo. Tenemos aquí el mobiliario de oficina, la depreciación. Ok. Vean que cada uno tiene, cada asiento mínimo tiene dos cuentas. Una con un saldo en el debe y otra con el saldo en el haber. Ok, voy. Gasto por seguros. Ok. Entonces ya vamos a ver el asiento 17. Ok, perfecto. Ahí, asiento 17 fue el de los asientos de ajuste. Ven, la mayorización yo la hago sobre el mismo, vamos a ver, me están preguntando. Ok, Oscar me indica que la depreciación está en la página 134 del libro. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Perfecto. Ahí en esa les explican a ustedes, ¿verdad? Cómo se calcula la depreciación, cuál método se utiliza y cuál es el procedimiento que se debe hacer para el asiento contable, el registro contable. Muy bien. Entonces vean que aquí sobre los mismos, la misma mayorización, yo apliqué los asientos de ajuste. No utilicé otra, nada más hice las nuevas cuentas, las nuevas T's conforme iban apareciendo. Pero ya habían unas T's que tenía ya hecho, por ejemplo, la cuenta de seguro pagado por adelantado, ya yo la había abierto cuando hice la compra. Entonces, para el ajuste no necesito abrir otra porque ya la tengo disponible. Igual el alquiler. Las nuevas cuentas fueron las depreciaciones acumuladas, el gasto por depreciación, el gasto por alquiler, etc. ¿Ok? Una vez que ya yo procedí a hacer la mayorización de los asientos de ajuste, me vengo y hago la balanza de comprobación ajustada. Entonces yo igual tomo todas las cuentas conforme van apareciendo. Bueno, no conforme van apareciendo, digamos, en este caso, yo lo que hago es las acomodo. Vean que primero acomodo todas las cuentas que son de activos, después acomodo los pasivos, el capital, luego el ingreso y luego los gastos. En ese orden para que nos podamos guiar para lo que posteriormente viene. Igual, entonces lo que hago es trasladar todos estos saldos, ¿verdad? Digamos, en las cuentas, por ejemplo, en los seguros pagados por adelantado,
en la balanza de comprobación sin ajustar, yo tomé 180,000. En la balanza de comprobación ajustada, yo tomo el nuevo saldo. Este nuevo saldo es el que tengo que trasladar a la balanza de comprobación ajustada. Entonces, traslado todos los saldos tal y como aparecen, ¿verdad? Si está en el debe, lo traslado al debe. Si está en el haber, los traslado al haber. ¿Ven? Y esta sumatoria me tiene que dar igual. Aquí está. 54,342,777,78. Tienen que darme exactamente lo mismo. Como aquí medio en la balanza sin ajustar lo mismo, ya en esta me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que aquí existiera una diferencia, por ejemplo, si yo este monto por un error, yo lo traslado aquí, ven que se me desajusta, no me da igual, entonces yo lo que hago es sacar la diferencia entre este menos este. Entonces ahí me indica que la diferencia son 112,500. Entonces, en ocasiones yo lo que hago es, tomo este monto y lo divido entre 2 y me dice que la diferencia son 56,250. Entonces yo busco un monto y digo, ay, mira, es que, ay, aquí cometí un error. Puse este monto en el debe, pero el monto iba para el haber. ¿Ven? Entonces uno puede ahí jugar con, con esto. En Excel es muy práctico realizar este trabajo. No implica que no puedan hacerlo en Word o en otras herramientas, pero para mí la más práctica es el Excel, ¿verdad? Porque yo le puedo dar todos los formatos que yo desee. Muy bien. Ahora, siguiente paso. Cuando ya yo tengo la balanza de comprobación ajustada, esto es lo que significa, vean por ejemplo, la cuenta aquí en la sin ajustar, el alquiler estaba en 450. En la balanza esta, ya el alquiler no está en 450. Vamos a... Okay, para que queden en línea. Ven, y el alquiler ya no está en 450, sino que está en 300. El seguro no está en 180, sino que está en 150. Y las demás cuentas que yo no ajusté quedan exactamente iguales. Aquí agregué 2 cuentas de prestaciones, pero lo demás queda exactamente igual. Aquí tenía 4 gastos y aquí están los nuevos gastos que yo utilicé en los asientos de ajuste. Muy bien. Cuando yo ya tengo la balanza de comprobación ajustada, viene el otro paso, que va a ser el estado de resultados. Este estadito me va a brindar información acerca de los movimientos en cuestión de ingresos y gastos que tuvo la empresa. ¿Qué gasté? ¿Cuánto dinero me ingresó? Y me va a dar la información más importante, que es lo que yo o la mayoría de las empresas requieren, es si tuvo pérdida o tuvo ganancias. Entonces procedo a trasladar a esta balanza lo que es la cuenta de ingresos y las cuentas de gastos. Nada más voy a utilizar esas cuentas, las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos. ¿Ok? ¿Ven? Ingresos son exactamente. Yo le puedo, si utilizo Excel, le doy un copy y lo traslado para acá. Aquí, ¿qué me quiere? Vamos a ver. Y traslado los gastos. ¿Alguien está?
Entonces dice que de ingresos tuve 1.440.000 colones y gasté 1.197.777. Entonces, hago la respectiva resta. Al total de ingresos le resto el total de gastos y me va a dar 242.222 de ganancia. ¿Ven? Quiere decir que esta compañía tuvo ganancias. Entonces, por ejemplo, este estadito de resultados a mí me sirve mucho, o a las empresas les sirven mucho. ¿Para qué? Bueno, les sirve para analizar en cuáles son los gastos que está teniendo la empresa y cuáles son aquellos gastos que le generan más salidas de dinero. Entonces, si podríamos analizar por ejemplo, podríamos decir que los gastos por salarios es el más alto, ¿verdad? Que tiene la empresa. Que le sigue lo que es el gasto por alquiler y así sucesivamente. Entonces, me sirve mucho analizar si yo los puedo disminuir, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno disminuye gastos, porque recuerden que los gastos son necesarios para que la empresa pueda operar. Entonces, si yo analizo y yo veo que yo no puedo disminuirlos, entonces la opción sería pues recibir un poco más de ingresos. Entonces, trabajo con el propósito de aumentar mis ingresos. Por ejemplo, si yo quiero aumentar esta utilidad sin disminuir los gastos, porque a veces el disminuir estos gastos me implica bajar la calidad en el servicio o en el producto que estoy vendiendo. Podría analizar lo que son los gastos por salarios, a ver si dentro de la empresa tal vez hayan personas que están haciendo lo mismo, o sea, hacen la misma función. Entonces podría tomar la decisión de prescindir de los servicios de uno o de otro para solamente tener un funcionario y así disminuir estos gastos. Pero si no, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque recuerden que a veces disminuir gastos por ahorrarse dinero va a repercutir en la calidad del servicio o en la calidad del producto que estoy brindando. Entonces, la opción sería aumentar los ingresos. Por ejemplo, voy a decir que quiero proyectarme a ganar 1.500.000 o 1.500.000. Ven, si yo aumento mis ingresos, mi utilidad va a aumentar sin necesidad de disminuir los gastos. Entonces, vean la importancia que tiene este estado financiero. Ok, pero vamos a seguir con esto. Entonces, en este caso, esta empresa generó una utilidad, que es la utilidad del periodo. ¿Ok? Listo. Entonces, vean que yo aquí cuando hice los asientos de ajuste, lo que hice fue acomodar la información, acomodarla de tal forma que me puedan generar estos estados financieros. No hice, no agregué nada en absoluto, sino que lo hice fue separar, pero primero agruparlos. Cuando hice los asientos de ajuste, los agrupé de nuevo para verificar que el debe y el haber me están dando exactamente lo mismo. Y de esta balanza de comprobación ajustada, confecciono el estado de resultados. Vea que eso nada más es simplemente tomar esta porción y trasladarla aquí. ¿Ok? Entonces, cuando yo llego aquí a la parte del estado de resultados, muy bien, ya sé que tengo ganancia. Entonces,
Contablemente, esta utilidad yo no la tengo registrada. Yo tengo registrado lo que son los ingresos y gastos. Y el paso siguiente es realizar los asientos de cierres. ¿Qué significa? Que estas cuentitas de ingresos y gastos yo las tengo que dejar en saldo cero. ¿Por qué? Porque estos gastos y estos ingresos corresponden únicamente a este periodo, nada más a este periodo, a noviembre, digámoslo, nada más. Entonces yo necesito dejarlos en cero para que en el mes de diciembre se empiecen a generar los nuevos ingresos y los nuevos gastos. Ya yo aquí registré, ya tengo eh, identificada la utilidad que tuvo la empresa. Entonces, todo esto yo tengo que dejarlo con un saldo en cero para poder registrar eso. Y lo que hago son los llamados asientos de cierre. ¿Ok? Entonces, primero voy a cerrar la cuenta de ingresos por servicios. Entonces, aquí, si ustedes ven los ingresos por servicios, el saldo de esta cuenta es un saldo al haber. Entonces, para yo poderla dejar en cero, este saldo tengo que ponerlo en el debe. Del otro lado. Y utilizo una cuenta transitoria o una cuenta que me va a servir para poder hacer esos registros, que la cuenta se llama pérdidas y ganancias. Y procedo a cerrar este saldo, esta cuenta. ¿Ok? Una vez que ya yo hice el asiento de cierre de la cuenta de ingresos, procedo a hacer el asiento de cierre de todos los gastos. ¿Ok? Vean que yo lo que hago es nada más a esta balanza, lo que hago yo es darle copia a los gastos, le doy control C y le doy control V y los traslado aquí. ¿Ven? ¿Ven? 1.197.000, 1.197.000. Y cierro las cuentas. Ven que aquí estoy utilizando la cuenta pérdidas y ganancias también. Es una cuenta transitoria que me va a servir para poder realizar el traslado o el registro contable de la utilidad o la pérdida, si lo hubiera, ¿verdad? En este caso lo que hay es una ganancia. Y una vez que ya hice el cierre de las cuentas de gastos, procedo a cerrar la cuenta pérdidas y ganancias y registro la utilidad del periodo. ¿De dónde tomo esta información? La tomo aquí de la balanza. Aquí. Ven que el ingreso está en el haber, lo coloco en el debe, en el asiento de cierre, y ya. Cuando ya yo tengo esta información de los asientos de cierre, me voy a la mayorización, sobre la misma mayorización, ¿verdad? No tengo que estar abriendo cuentas. Y procedo a hacer el respectivo cierre de las cuentas de ingresos y gastos. Entonces tenemos aquí ingresos por servicios. Vamos a decir que lo tomé de la 118. Entonces tengo 1.440.000 en el debe, 1.440.000 en el haber. Procedo a hacer el cierre de la cuenta. Entonces el saldo es cero. Igual lo hago con la cuenta de gastos. Ajá, ya tomé la 119 y hago el cierre. Saldo cero. Igual con la cuenta de suministros. Ya me quedan en cero. Los gastos de publicidad. Gastos por servicios. Importante la referencia de dónde estoy tomando esta información.
Gastos por alquiler. De la 119. Gasto por depreciación. Ok. La depreciación acumulada. Este no se cierra, ¿verdad? Porque está, pero sí tiene un saldo. La depreciación acumulada del mobiliario. Tampoco se cierra. Voy a poner aquí un saldo. La depreciación del mobiliario. Dice que este lo tomé a la 119. Gasto por seguros. Y voy a utilizar la nueva cuenta, que es una cuenta transitoria que se llama pérdidas y ganancias. A esta cuenta le dice un movimiento en el haber de los gastos, perdón, de los ingresos. Le dice una de los gastos, saco el total. Ok. Y procedo a hacer el cierre, que lo tomé de la 120. Y la cuentita me queda con saldo cero. Y registro la utilidad del periodo. La cuenta va a quedar con saldo cero. Bueno, entonces ya aquí todas las cuentas. Vea, algo muy importante que ustedes deben de saber es que yo cada vez que hago asientos, por ejemplo, hice los asientos de diario, los mayoricé. Hice los asientos de ajuste, bueno, hice los asientos de diario, los mayoricé, saqué la balanza de comprobación sin ajustar. Hice los asientos de ajuste, los mayoricé e hice la balanza de comprobación ajustada. Y esa me sirvió para realizar realizar el estado de resultados. Una vez que lo confecciono, hago los asientos de cierre para que las cuentas de ingresos y gastos me queden con saldo cero, los mayorizo y cierro las cuentas. Ahora, aquí me van a quedar unas cuentas que son las cuentas de activos, pasivos, patrimonio con saldos. Entonces, posteriormente a que haga yo esta balanza, esta mayorización, procedo a hacer la balanza de comprobación después del cierre. Igual traslado solo las cuentas que tienen saldo, nada más. No traslado cuentas que tengan saldo cero porque no me van a servir. Porque, lo que me van a hacer es llenarme la balanza de cuentas que no me están sirviendo. Pues procedo a hacer el traslado de los montos. Y esto me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Ven? 53.145.000. Entonces, vean la secuencia. Que es, esta balanza sale de los asientos de diario. La balanza de comprobación sin ajustar de los asientos de diario, los mayorizo. Posteriormente hago los asientos de ajuste y esta nueva balanza me va a salir ya de la mayorización de los asientos de ajuste. Y ve que todas me dan exactamente igual, no me puede dar diferente. Posteriormente hago el estado de resultados, cuya información la extraigo de esta balanza de comprobación ajustada, porque no tengo que irme de nuevo a la mayorización y empezar a jalar, a trasladar saldos, sino que ya los tengo aquí agrupados. Entonces nada más lo que hago es, como les dije, un copy, los traslado y
saco, calculo la utilidad o la pérdida. Una vez que yo tengo esta balanza, me sale cuando yo aplico los asientos de cierre, los mayorizo, totalizo y vean que ya me sale esta nueva. Vean que en esta nueva, en la balanza después del cierre, es estos mismos datos, son estos. De aquí los puedo trasladar así como están. Hasta aquí. Los traslado para acá. ¿Y qué le agrego? Nada más la última cuenta que yo confeccioné, que fue la utilidad del periodo. Y vean que no necesito estar, que me voy a los asientos de diario de nuevo, que me voy a los... No. De la mayorización que voy haciendo, voy extrayendo todas estas balanzas. Sí, todas estas balanzas las voy extrayendo. Muy bien. ¿Alguna consulta? Estaba viendo que lo de la depreciación siempre se pone depreciación acumulada. Sí, señor. Siempre. Sí. Ok. Recuerden que es depreciación acumulada y el nombre de el activo. Depreciación acumulada mobiliario equipo, depreciación acumulada vehículo, lo que usted haya realizado de la en cuestión de la depreciación. Y la depreciación acumulada siempre va en las balanzas, siempre va a estar en el haber. Pero eso no significa que sea una cuenta de pasivo. Simplemente es una cuenta complementaria de un activo. Por ejemplo, la depreciación acumulada del mobiliario es una cuenta complementaria de la cuenta mobiliario de equipo. Ujú, Eso lo vamos a ver ahora en la última balanza que vamos a realizar. ok. ¿Alguna otra? Este, esto que usted dijo de el gastos y finanzas, algo así que era como un gastos y finanzas, gastos y pérdidas, algo así era. Pérdidas y ganancias. Ajá, eso lo podemos hacer en el trabajo también, usarlo en el trabajo. En el trabajo, Ajá. en la empresa. Sí, sí, en el trabajo de la tarea, digamos, de esto de los avances. ¿O no es necesario? No entiendo la pregunta. Digamos, porque si tenemos que realizar todo esto, sí, me imagino que tenemos que usar algo así, ¿no? Algo así. De esto de ganancias y pérdidas, O sea, como ustedes esa tienen, cuenta transitoria que usted dijo. sí, es una cuenta transitoria. Vamos a, Pero entonces sí se puede usar en el trabajo si hubiera que usarla. sí, de hecho tienen que utilizar la Ok, cuenta. ok. Pero vean que en las balanzas no aparecen esa cuenta. La utilizo en los Solo nos asientos de aparece. diario como una cuenta transitoria. La utilizo en la mayorización, Ujú, ¿ve? Para poder registrar esta utilidad. ujú, Pero en la balanza, en la última balanza, vea que no aparece ya. ¿Por qué? Porque es una ujú, cuenta que quedó con un saldo cero. ujú. Sí, es como nada más lo de los ingresos y gastos. Correcto. Ok, entonces, de como también tenemos que hacer esa balanza de resultados, también podríamos Sí. usarla, ¿no? En, En en- los asientos de diarios y en la mayorización. en los de diario no se utiliza la cuenta pérdidas y ganancias. Solo se utiliza en los asientos de cierre. Ok, Nada más. sí, sí, en los asientos de cierre. ¿Ve? Aquí usted no la va a encontrar en los asientos de diario, no la va a encontrar en los asientos de ajuste, solamente la va a utilizar aquí. Y la utiliza como una cuenta transitoria, pero Ok, ya en las balanzas no aparece. ¿Ok? Ok. Una ok. vez que yo tengo esta información de la balanza de comprobación, yo ya tengo confeccionada y ya me da exactamente lo mismo, procedo a realizar lo que es el estado de situación financiera. Digamos, es como la fotografía de cómo quedó la empresa
o de qué dispone la empresa para poder seguir trabajando. Entonces yo la voy a ordenar. Esa, digamos, si necesitan un ejemplo, en el libro aparecen varias balanzas de cómo se estructura. Vamos a ver en la página 164 del ciclo contable aparece cómo se estructura un estado de situación financiera, para que lo tengan presente, página 164. Entonces, primero voy a acomodar las cuentas de activos y las voy a ordenar de acuerdo de acuerdo al activo, si es activo corriente, que son activos que la empresa consume, utiliza a menos de un año, o activos no corrientes, que son todo lo que la empresa compra para poder trabajar, que no los vende, digamos, maquinaria, vehículos, todo eso la empresa la utiliza, entonces los voy a ir acomodando como tales. Entonces tenemos los activos corrientes, primero. Igual, si yo utilizo el Excel, lo que hago es nada más darle un copia a esto. Bancos, cuentas por cobrar, seguros pagados, y lo traslado. Y traslado los montos. Y saco el total. ¿Ok? Una vez que ya tengo traslado los activos no corrientes, que aquí ustedes van a ver cómo se trabaja ya en este estado de situación, cómo coloco yo la depreciación. Ajá. Procedo. Vean que la depreciación para efectos de este estado financiero la coloco debajo del activo correspondiente. Por ejemplo, tengo aquí el equipo de cómputo, le resto la depreciación acumulada del equipo de cómputo. Tengo aquí mobiliario de oficina, le resto la depreciación acumulada mobiliario de equipo de oficina. Y totalizo. Aquí está, totalizo. Y me dice que de activos y sumo. Activo corriente, activo no corriente. Y saco el total de activos. Vean que esta información yo la extraje de aquí. Solo que a la hora de colocar la depreciación, la coloco debajo del activo respectivo. ¿Ven? Equipo de cómputo, mobiliario, equipo de cómputo y mobiliario. Y se la resto. Muy bien. Ahora que ya yo tengo la parte de los activos ya confeccionados, voy a realizar las cuentas de pasivo y patrimonio. Primero registro las cuentas de pasivo corriente, y en pasivo corriente solo tengo una cuentita, cuentas por pagar. Pero en las empresas se utilizan cualquier cantidad de cuentas de pasivos. Puede ser cuentas por pagar, intereses por pagar, impuestos por pagar, salarios por pagar, cualquier cantidad de cuentas. En el caso de este ejemplo solo tenemos una. Entonces saco el total de pasivo corriente. El pasivo corriente yo lo defino como aquel pasivo que la empresa debe de cancelarlo a menos de un año. Y tenemos el pasivo no corriente, que son aquellas deudas que la empresa tiene que se van a cancelar a más de un año. ¿Ok? Pero en este ejemplo, como no tengo pasivos no corrientes, entonces no los anoto, no hay necesidad de anotarlos. Poner pasivos no corrientes 0, total de pasivos no corrientes 0, no tiene
mayor importancia porque no hay. Totalizo los pasivos y procedo a sacar el patrimonio. Patrimonio, utilizo dos cuentas. Vamos. Y estas dos cuentas son, ya que yo las tomo de aquí, 50 millones y 242,000. Totalizo patrimonio. Y sumo el pasivo y patrimonio. Ahí está. Entonces, el total de activos tiene que ser exactamente igual que el pasivo y patrimonio. Vean que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, económicamente, este es el reflejo de cómo está la empresa. Contablemente me están reflejando cómo está la empresa en este momento, cómo se encuentra, qué dispone, qué no dispone, cuánto le deben, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, dentro de las decisiones que se pueden tomar con esto, bueno, podemos decir, bueno, la empresa aquí tiene una cuenta por pagar de 2,825,000. Si la empresa quisiera cancelarla, la puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene efectivo disponible por 48 millones. Le deben a la empresa 550,000 colones. Entonces, podríamos decir que la empresa debe más de lo que le deben. Porque la empresa debe 2,825,000 y a la empresa le deben 550. Pero si yo quisiera cancelar esta deuda, la cuenta por pagar, lo puedo hacer porque dispongo de suficiente dinero. Si yo quisiera invertir, digamos, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tengo aquí dinero ocioso, puedo hacer una inversión, comprar un certificado de inversión, o puedo comprar más activos no corrientes. Por ejemplo, puedo decir, bueno, vamos a comprar un edificio o un local para no estar pagando alquiler. Digamos que el local me cueste 20 millones, 25 millones, lo puedo hacer. Pero procurar, ¿verdad?, que la cuenta de bancos que siempre haya dinero disponible para poder trabajar. Entonces, vemos cómo la contabilidad es un poquito largo el trabajo, pero es un proceso, un proceso. Entonces, de lo que usted haga de estos asientos de diario, la información que usted genere aquí tiene que estar depurada, tiene que estar completamente correcta para poder ir avanzando en la mayorización, en las balanzas y por último llegar al estado de resultados para conocer si la empresa está teniendo ganancia o está teniendo pérdida y posteriormente plantear el reflejo de cómo está la empresa. Profesor, Entonces, dígame. una pregunta. Bueno, en ese caso, usted colocó la utilidad del periodo en el patrimonio. Ajá. Si el resultado fuera pérdida, Lo pone en ese negativo. caso, negativo nada más en el patrimonio, igual. Sí, nada. Sí, digamos, Ah, por ok. ejemplo, que esos 242,000 fueran pérdida. Entonces lo que hago es, nada más. Si es pérdida, yo la rebajo. Si es ganancia, yo se la sumo. Para Ah, ok. para que me pueda cerrar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Listo, perfecto. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a los avances que tienen que presentar? Si ustedes notaron, el avance se cambió la fecha para entrega. Estaba para el miércoles, creo, miércoles 5. Pero ahora se trasladó la fecha para que tengan más chance de trabajar más tranquilos. La fecha de entrega se trasladó para el 11 de abril, para que tengan más espacio para poder realizar el trabajo.
Precisamente eso le iba a consultar, profesor, porque yo vi la fecha de entrega al 5 y ayer Ajá. ingresé a la plataforma y vi que cambió. Entonces quería preguntarle para no atenerme a que fuera un problema ahí, una equivocación del sistema. No, no, Eh, nosotros estuvimos conversando, ¿verdad? Con la encargada de la cátedra y es que en Semana Santa la UNED Compañeros, creo que su profesor tuvo un problema. Nada más denles un minutito, está tratando de volver a ingresar. Está bien, muchas gracias. A Gracias. ustedes. Tuvo un problema técnico, ya está tratando de entrar. Hola, hola de nuevo. Disculpen la interrupción, pero fue que me sacó el sistema. Como les iba indicando, si tienen alguna duda, alguna consulta, nada más me pasan el correo. Y con respecto a la fecha, sí, se cambió del 5, como les decía, fue que la UNED en Semana Santa cierra. Entonces, mejor decidimos trasladar la fecha de entrega para el 11 de abril, para que tengan más chance. No es problema del sistema, sino que sí se hizo el cambio. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Perfecto, ¿Alguna? profe. Gracias. Y ¿Alguna? y el tercer avance sí queda igual de fecha. El tercer avance, sí. Ok. Yo creo que sí, sí, no cambia de fecha. Fue nada más por ese periodo, ¿verdad? De Semana Santa para que tuvieran más oportunidades. Ah, Eh, diga. y usted ahorita dijo que si cualquier duda le enviáramos al correo. Usted es el que contesta el foro de dudas, entonces. ¿O cómo? Yo contesto la del grupo 2. Ah, ok, ok, ya. Sí, el grupo 1 tiene la profesora doña Ivette y yo contesto el grupo número 2. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna otra consulta? De mi parte, no, profesor. Muchas gracias.
de la Ok, misma. esta tutoría se grabó y se va a colocar y se les va a enviar para que tengan como una guía más para poder avanzar en los trabajos. ¿De acuerdo? Igual en nuestro grupo, el grupo 1 también. Sí, sí, se le envía a los Ok, dos. perfecto. Muchas gracias. Bueno, más bien, si no hay más consulta, entonces cerramos aquí y estaremos en contacto, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, con mucho gusto. Entonces, hasta luego, que tengan bonita tarde. Hasta luego, muchísimas gracias. Profe, se le agradece. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Buen día. Igualmente. Don- Ahora sí, don Joaquín. Joaquín. Ahora sí, ya. Ok, entonces la voy a parar ya la clase para que ahí quede. Entonces ya ahorita se la comparto por el canal de YouTube y ahorita le mando el enlace. Ok, perfecto. Pura vida. La Bueno, cierro. Entonces la sesión ya. sí, más bien muchas Ok. gracias, don Marlon. Pura vida. Ok. Bueno, hasta luego. Gracias.